Buenas tardes a todos. Entonces, bueno, el día de hoy pues vamos a tratar un tema que pues todos ya lo conocemos, todos ya sabemos o tenemos una vaga intuición de lo que significa el amor. Entonces no vamos a hablar cosas diferentes a las que ya sabemos, pero vamos a verla desde otra perspectiva. Vamos a tratar de encontrar en nosotros, tratar de meternos en nuestros corazones para ver si logramos por fin descubrir lo que verdaderamente significa esta palabra amor. Pero quiero empezar con una pequeña historia que nos encontramos en Cuentos y Apólogos y que dice la siguiente forma. En Jerusalén, en los alrededores del templo, una mujer muy adornada encontró a un nazareno de ojos fascinantes, de cabellos delicados y melancólica sonrisa, y se fijó en él extrañamente. Arrebatada por la onda de simpatía que se irradiaba de él, corrigió los dobleces de su túnica, puso en su mirada una indecible expresión de dulzura y, dejando percibir en los movimientos del frágil cuerpo la visible pasión que súbitamente la poseyera, se acercó a él y le habló susurrando: Joven, las flores de Séforis me llenaron el ánfora del corazón con delicioso perfume. Tengo la felicidad a tu disposición en mi tienda de esencias finas. Le indicó extensa villa cercada de rosas a la sombra de arboleda acogedora y añadió: innumerables peregrinos cansados me procuran en busca del reposo que reconforta. En mi primavera juvenil encuentran el placer que representa la corona de la vida. Y es que ni el lirio del valle no tiene la caricia de mis brazos, ni la sabrosa granada posee la miel de mis labios. Ven, te daré un lecho suave, tapetes dorados y vino embriagante. Te acariciaré la frente abatida y te curaré el cansancio del largo viaje. Descansarás tus pies en agua de nardos y oirás feliz las arpas de los laudes de mi jardín. Tengo a mi servicio músicos y danzarinas ejercitados en ilustres palacios. Ante la incomprensible mudez del viajero, volvió a suplicar después de una breve pausa: Joven, ¿por qué no respondes? Descubre en tus ojos una llama diferente y proseguo así porque te amo. Tengo sed de un afecto que me llene la vida. Atiende. Él parecía no percibir la vibración febril con que semejantes palabras eran pronunciadas. Notándole la expresión fisionómica indefinible, la vendedora de esencias añadió un tanto contrariada: ¿no vendrás? Constreñido con aquella fogosa mirada, el forastero apenas murmuró: ahora no, quizás después, quién sabe. La mujer, adornada de aceites, sintiéndose despreciada, prorrumpió en sarcasmos y partió. Transcurrieron 2 años, cuando Jesús levantaba paralíticos al pie del tanque de Betesda. Venerable anciana le pidió socorro para una infeliz criatura atenazada en el sufrimiento. El maestro la siguió sin titubear. En una casucha vieja, un cuerpo lleno de llagas exhalaba gemidos angustiosos. La disputada vendedora de perfumes se encontraba allí carcomida de úlceras, con la piel ennegrecida y el rostro deforme. Heridas sanguinolentas le marcaban la carne, ahora semejante al estiércol de la tierra. A excepción de los ojos profundos e indagradores, nada más le restaba la antigua feminidad. Era una sombra leprosa a la que ninguno osaba aproximarse. Miró al maestro y lo reconoció. Era el mismo mancebo nazareno, de porte sublime y atrayente expresión. Jesús entonces le extendió los brazos, lleno de intraducible ternura, y le dijo: ven a mí, tú que sufres. En la casa de mi padre nunca se extingue la esperanza. La interpelada quiso retroceder.
conmovida y asombrada, pero no consiguió mover ni sus propios dedos, vencida por el dolor. Pero el maestro, derrochando compasión, se postró fraternal y le acarició con mansedumbre. La infeliz reunió todas sus fuerzas que le quedaban y preguntó con voz vacilante y dolorida: ¿tú, el Mesías Nazareno, el profeta que cura, reanima y alivia, qué viniste a hacer junto a una mujer tan miserable como yo? Él sonrió benevolente, contestando apenas: ahora vengo a satisfacer tus ruegos. Y recordando las palabras del primer encuentro, acentuó compasivo: descubre en tus ojos una llama diferente y procedo así porque te amo. ¿Qué tal? Sin palabras. ¿Qué podemos decir de esta historia? Muy bonita. A mí esa historia, yo la leí, la he escuchado ya unas 2 veces tal vez, de boca de otros, o sea, como de la lectura que uno hace. Y esa historia me parece conmovedora porque invita al verdadero amor, al amor del espíritu, no al amor pasional, que no es amor, que es otra cosa diferente, porque hay como 2 facetas en la historia, o en 2 épocas o 2 momentos. La época en la que ella invita a un amor carnal, pasional, y la época en la que ella recibe un amor espiritual, que es el amor que le ofrece Jesús, que es el verdadero amor y es el camino a seguir. A mí en lo personal me fascina la cultura. Exactamente. Y entonces vamos a tratar de, a lo largo de estas 3 horas, a lo largo de estos 20 minutos, vamos a tratar de mirar qué tanto amamos nosotros. Y tenemos que comenzar primero por una de las cuestiones que siempre he pensado que es por donde deberíamos comenzar nosotros. ¿Qué nos trae la doctrina de Jesús? En pocas palabras y en una sola palabra nos trae el amor. El amados los unos a los otros, el amados los enemigos, el amado, etcétera. Toda la enseñanza de Jesús viene encerrada en la palabra amor. Por donde vayamos a estudiar los evangelios, siempre Jesús nos invita, o la enseñanza principal de Jesús es el amor. Y no el amor, como dice Estrella, el amor pasional, ese amor que nos arrebata a veces cuando somos jóvenes, nos arrebata hacia una mujer o nos arrebata hacia un hombre. Y no es ese amor al que nos invita Jesús. Si nos ponemos a extractar las enseñanzas de Jesús, es el amor espiritual, el amor del Espíritu. Cuando comenzamos con nuestra evolución, siempre, nos dice el libro de los Espíritus, comenzamos por algo que se llama el instinto, ¿cierto? Después que vamos adelantando, en la medida en que vamos reencarnando y aprendiendo, ese instinto cambia, y cambia a las sensaciones. Y después de que empezamos a evolucionar moralmente, ya no tenemos sensaciones, sino que tenemos sentimientos. Ese es el trasegar de todo lo que tenemos, de nuestros sentimientos, comienzan a partir del instinto. Y van evolucionando a través de las sensaciones hasta llegar a lo que realmente podemos llamar como sentimientos. Y es la instrucción y la purificación de nuestro espíritu la que nos da en realidad el verdadero sentido, el verdadero significado de los sentimientos. Pero ¿qué es el instinto? Quisiera que ustedes me ayudaran, ya que sabemos todos y conocemos del amor. El amor tuvo que haber empezado en un instinto. ¿Qué es el instinto? El
espíritu que levanta la mano. Es como un impulso, ¿no? Como un impulso. ¿Qué más pueden ser los instintos? Algo que se siente. Es un impulso para satisfacer una necesidad. El libro de los espíritus, si ustedes lo han leído y lo han estudiado, nos dice que el instinto es la inteligencia no razonada y es la inteligencia rudimentaria. O sea, es el principio de nuestra inteligencia, está basada en los instintos. Podemos decir entonces que los animales tienen una inteligencia no razonada que se llama instinto. Y nosotros, en algún momento de nuestra evolución, llegamos a tener instinto, ¿cierto? Pero entonces yo les pregunto a ustedes, ¿el instinto existe siempre? Sí. ¿El instinto puede conducir al bien? Puede conducir al bien, pero no siempre, pero puede conducir al bien. ¿Se puede conducir al bien? Exactamente. En ese mismo parte del libro de los espíritus, el instinto, los espíritus responden a Allan Kardec que el instinto siempre existe. Siempre. Y nuestra evolución, por el hecho de que estemos ya razonando, no quiere decir que no tengamos instintos. Nuestros instintos siempre van a existir y siempre siempre vamos a estar con instintos. Lo que pasa es que los instintos dan a entender que a veces, si nos dejamos llevar por los instintos, es la naturaleza animal la que predomina en nosotros. Pero a veces los instintos hacen que nosotros hagamos cosas buenas. Entonces, recuerdo muchas historias sobre héroes. En Brasil creo que hay una de bueno, no recuerdo el país, sinceramente, pero hubo un incendio en una de las industrias estas que bombean el petróleo a las otras ciudades. ¿Perdón? Sí, una refinería. Hubo un incendio en una refinería en un país que no recuerdo cuál, y la única forma de que no explotara esos grandes tanques era cerrar una válvula, pero la válvula estaba toda envuelta en llamas. Un hombre se dejó llevar por su instinto porque pues peligraba a su familia, a sus hijos, y él solo pensó, el primer pensamiento que tuvo fue ir a cerrar esa válvula. Pues lógicamente él murió, pero a través de ese instinto que él tuvo en un primer instante, él salvó muchas vidas. Él se dejó arrastrar por su instinto en ese momento. Si hubiera pensado tal vez qué hacer en ese momento, creo que no hubiera hecho eso, no hubiera cerrado esa válvula, pero él lo hizo dejándose arrastrar por esto que llamamos instinto, por esa inteligencia. Y a veces nos sucede a nosotros, hacemos alguna cosa arrastrados tal vez por el instinto. Entonces la respuesta es, ¿qué son las sensaciones? Es un impulso. Es un impulso. ¿Qué son las sensaciones? Los sentidos. Recordemos que el instinto que decíamos que era La inteligencia no razonada. ¿El instinto quién los tiene? Todos los seres vivos. Todos los seres, pero predomina él. Los animales. Y recordemos que nosotros hace muchos milenios tuvimos que haber pasado por esa experiencia antes de llegar a lo que somos hoy. Es decir, que nos dejamos arrastrar en algún momento por el instinto. Vamos a evolucionar varios milenios, vamos a navegar en la historia de nuestra propia evolución y resulta que ya no tenemos instinto. O bueno, no es que no tengamos, sino que ya predomina más en nosotros las sensaciones. Entonces, ¿qué es lo que diferencia los instintos a las sensaciones? ¿Qué será aquello que diferencia las sensaciones? La razón. Vamos a ver. Viene dado por la evolución intelectual. Las sensaciones
ya vienen predominadas por una evolución intelectual. Por nuestro propio intelecto ya va dando en nosotros lo que llamamos las sensaciones. Y está influenciado aún todavía por los vicios y por los defectos. Por eso es que a las sensaciones les dan un tinte físico. Entonces las sensaciones de placer en el acto sexual, las sensaciones de placer al alimentarnos, las sensaciones de placer en muchas actividades, y ahí están basadas las teorías de este médico Freud, exactamente. Entonces que le atribuye a las sensaciones muchos de los eventos psicológicos que tiene el ser humano. Y pues en el estado evolutivo en que la humanidad está, nos dicen los espíritus, que aún todavía predomina en nosotros el instinto y las sensaciones antes que los sentimientos, y que hasta ahora está despuntando en nosotros los sentimientos. Y entonces vamos a ver qué son los sentimientos. ¿Qué son los sentimientos? Les pregunto yo a ustedes, porque todo esto lo tenemos nosotros. Como lo tenemos nosotros, pues ustedes deben o debemos todos nosotros conocer qué es cada una de estas cosas. ¿Por qué todos al mismo tiempo, por favor? ¿Por qué todos al mismo tiempo? La sensación y el instinto. Es la unión del instinto y la sensación. Bueno, claro. Es como un impulso. Es como sigue con los impulsos, pero bueno, seguimos con los impulsos. ¿Qué más podrán ser los sentimientos? Entonces todos hablamos de sentimientos, ¿no? Todos sabemos que tenemos caridad, que tenemos el sentimiento de la benevolencia, el sentimiento de la fraternidad, pero ¿qué es un sentimiento? Sentimiento de amor. Es un sentimiento de amor, pero ¿qué es un sentimiento? Sigamos navegando en nuestra evolución. Pensemos más allá de lo que en nuestra evolución y qué nos ha dado a nosotros la evolución. En un primer instante tuvimos instintos y a través de nuestras reencarnaciones nos pudimos adquirir cada uno de nosotros las sensaciones. Y si seguimos evolucionando, si seguimos, ¿qué nos trae la reencarnación? Educación, procesos educativos, intelectuales, madurez espiritual, madurez moral. Entonces, ¿qué es un sentimiento? Es el sentir. Es el sentir, el sentimiento. Y es la maduración del ser. Miremos entonces, sentimiento Es la evolución intelectual. está dado por la instrucción. Ojo, es la instrucción y no la educación, ¿no? Que son dos cosas diferentes. Entonces, está dado por la instrucción. El sentimiento está dado por la instrucción. Además, que nace a partir de la evolución moral. Entonces, ¿en qué estado estamos nosotros? Nosotros ya tenemos un estado evolutivo mayor, ya empezamos a conocer o a sentir. No podemos definir lo que sentimos, porque si preguntamos a todos el tema que nos trae a colación, lo que es el amor, pues cada uno va a dar no va a definir específicamente exactamente. No podemos sino exactamente ejemplificar. Ah, sí, yo amo a mi esposa. Entonces a través de ese ejemplo yo reconozco que tengo amor. Ah, yo amo a Estrellita. Entonces, pero el amor es diferente al que le tengo a mis hijos, pero el amor es diferente al que le tengo a mi esposa, pero el amor es diferente al que le tengo a mi madre. Ya usted no la amo, entonces no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué nosotros ante los sentimientos solo podemos tener ejemplificaciones de los sentimientos, mas no los podemos definir exactamente tal cuales son? ¿Por qué? Porque nuestro nivel evolutivo está despuntado. Exactamente. Todavía no lo No, mentiras. Entonces, todo lo que nosotros vamos diciendo es cierto. Entonces, por eso les digo que todos nosotros conocemos exactamente que tenemos el sentimiento
Lo podemos ejemplificar, lo podemos aplicar, pero aún todavía no lo podemos definir porque nuestro nivel evolutivo aún no está dado para que podamos comprender a ciencia cierta la complejidad de nuestros sentimientos. Cuando hablamos de sentimientos hablamos no del sentimiento del odio, porque el odio no viene a ser un sentimiento. Entonces tenemos que también aprender a clasificar ese tipo de cosas, porque solemos confundir nuestros sentimientos, los verdaderos sentimientos, los confundimos con aquellos defectos o vicios que podríamos decirlo que van más bien en el rango de defectos y vicios. Entonces el odio, el sentimiento ¿de cuál otro? La venganza. De la venganza, el orgullo, el egoísmo, no vendrían a ser sentimientos. El sentimiento es algo más espiritual. El sentimiento es algo que nos da, miren lo que dice acá, que es a lo que se refiere, todo lo que se refiere al nivel moral que todos poseemos, allí se encuentran los sentimientos. Entonces hasta ahí ya empezamos un poquito a despuntar en nosotros si tenemos instintos, si tenemos sensaciones o tenemos sentimientos. Por eso, a veces nuestro corazón se encuentra allí atrapado en el hielo, congelado. ¿Por qué? Porque a veces nuestro nivel de instrucción espiritual, aún todavía está congelado, podríamos decirlo, para comprender realmente esa enseñanza de Jesús que veíamos en la primera diapositiva. Por eso es que a veces cada uno de nosotros comprende a Jesús de una diferente forma. Por eso es que hay muchos credos religiosos basados en la doctrina de Jesús, porque cada uno comprende esa gran enseñanza llamada amor de diferente forma, de manera diferente, y nos enclaustramos nuestro corazón, que es como al que le decimos que es el que tiene el sentimiento del amor, ¿sí? A ese corazón lo dejamos allí enclaustrado en el hielo de nuestras propias imperfecciones, porque son nuestras imperfecciones las que a veces no nos dejan comprender el significado del amor que nos vino a traer Jesús ya hace 2000 años. Y por esto es que nosotros tenemos que empezar a romper esos hielitos con qué es más fácil romper el hielo. Con un picahielo. Eso querría decir que a todos nosotros nos gustaría que el dolor que vendría a significar el picahielo rompiera el hielo para liberar el amor. Y sí, ¿saben que sí? Y es una de las formas que tiene la evolución para despertarnos en nosotros el amor a nuestros semejantes. Es mejor con el agua tibia, ¿cierto? Y también se rompe el hielo con las olas, ¿no? Cuando tú intentas practicar la caridad o cuando ves el sufrimiento de las demás personas, como que ablandas un poquito tu corazón, como que empiezas a sensibilizar. Y ese hielo lo rompemos con eso que vendría a significar el agua tibia o el agua caliente para deshacer el hielo. No porque el agua caliente. No, porque el hielo. Bueno, es una metáfora. No es para que ahorita nos echemos agua caliente. Entonces, esas son las dos formas que tenemos nosotros de liberar el amor que tenemos en nosotros, o dejar crecer la semilla que Dios sembró en todos nosotros y que se llama amor. Dice en el Evangelio según el Espiritismo que el amor es de esencia divina, y desde el primero hasta el último poseéis en el fondo del corazón la chispa de ese fuego sagrado. Todos la tenemos. Entonces el monopopol también la tiene. La tiene aquellos que violan los niños, también tienen esa chispa divina. Aquí no dice que solo los espiritistas, en estas palabras. Tampoco dice ni que los católicos, ni los budistas, ni los protestantes, ni ninguno. Dice todos, es decir, toda la humanidad. En toda la humanidad Dios sembró esa chispa divina que se llama amor. Y entonces, ¿por qué unos son tan diferentes o en otros no la tienen? O podríamos nosotros decir que no la tienen, porque son malvados,
Primero porque obran por instinto, es decir, que están como en un nivel evolutivo inferior. Entonces podríamos decir nosotros que son nuestros hermanos más pequeños. Inferiores. No, inferiores. Menores. Es decir, que si todos fuéramos de una misma familia, si pensáramos que todos fuéramos de una misma familia, entonces podríamos decir que ellos son los bebés de nuestra casa, a los cuales nosotros debemos, como hermanos mayores, que ya entendemos un poco más ciertos temas. Sí, señor. Es que llegué a una conclusión hoy. Cuéntanos, por favor, dinos. Que soy más inferior que mi hermana. Somos más inferiores. Entonces, nosotros, si tenemos un conocimiento mayor, por ejemplo, el que tenemos hoy, o el que estamos adquiriendo hoy, de qué es realmente el amor, podríamos decir que nosotros somos hermanos mayores de aquellos que aún todavía no conocen el amor. Por muchas circunstancias, porque si pudiéramos nosotros ir a auscultar psicológicamente las razones por las cuales aquellos son violadores, o aquellos son asesinos, o aquellos, podríamos mirar que hay muchas excusas, entre comillas, que llevarían a esos seres a cometer dichos crímenes. Pero como todos tenemos o poseemos en el fondo de nuestro corazón esa chispa divina, es decir, que todos, Dios en todos nos sembró esto, entonces quiere decir que todos debemos en algún momento empezar a aflorar esa llama divina. Por eso es que existen las reencarnaciones, porque imaginémonos que a este señor, el que mataron ahorita, ¿cómo es que se llama? El Cano, este señor Cano, Alfonso Cano, que él dirigió a estas organizaciones que hicieron mucho daño aquí en nuestra tierra, no tuviera el derecho a resarcir sus errores. Únicamente con otras reencarnaciones podríamos pensar que él puede resarcir esos errores que cometió en esta existencia, pero que mañana podrá en algún momento dado empezar a auxiliar, así como hoy nosotros de alguna forma auxiliamos a nuestros seres queridos, para que él también, a ejemplo de todos aquellos que hacen daño, pueda resarcir sus errores. Otros tendrán afectos y demostrarán sus amores a un perro. ¿Cuántos no vemos que adoran más a un perro y le gritan o maltratan a otros seres, psicológicamente o físicamente? Pero a su perro, o a su gato, o a su perico lo aman y lo cuidan como si fuera lo mejor del mundo. Ahí queda demostrado que esa persona de una u otra forma tiene esa chispa divina en su ser. Es preciso entonces referirnos a que solo aprendemos a amar a través de las diversas reencarnaciones. Todo el aprendizaje que nosotros vamos adquiriendo va siendo precisamente adquirido a través de esas enseñanzas que nos dan nuestras sucesivas vidas. Entonces, en una existencia odiamos como nos odiamos en anteriores existencias, Diana y yo. Diana y yo fuimos enemigos y no nos quisimos para nada. Y tuvimos que pasar varias existencias para hoy llegar a querernos, para hoy llegar a amarnos. Así me quieren, ¿sí ves? Sí la quiero. Tengo que verla. Pero en otras existencias no. Pero no, pues, es que ahorita me dijo, yo se no la vamos. Ah, es que sí. Pero la quiero. Ya va a llegar porque. Ya va a llegar. En otra me toca de esposa y ahí sí me tocó querer, me tocó amar. O de hija. Y traemos entonces, a referencia de nuestro tema, de lo que estábamos hablando hace un instante, la enseñanza de Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuán difícil es amar a nuestro prójimo? Porque siempre preguntamos entonces, ¿cuál es el límite de nuestro prójimo? Entonces, para nosotros nuestro prójimo es nuestro esposo, esposa, hijos, padres, hermanos. A veces hermanos, porque hay algunas veces, y ejemplos tenemos a montón, que nuestro prójimo no necesariamente es nuestro hermano, porque nuestro hermano a veces nos hace saltar unos piedrones
A veces nuestros padres también nos hacen saltar muchos piedrones. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el límite de nuestro prójimo? No debería. Entonces, ¿cuál es? No existe. Sí hay. Sí existe. Debe haber. Sí hay. No se enteran. Bueno, ¿por qué no lo hay? A ver, entonces. Deberíamos amar a todos, ¿Y quién es todo el mundo? todas las personas que nos rodean. Ahí está el límite. El límite está en que el límite de nuestro prójimo está en la humanidad. Toda la humanidad, la humanidad incluye la desencarnada y la encarnada. Y los animales. Y la humanidad también la de otros planetas. Pero son prójimos. No, pero es que acuérdense que estamos hablando, miren, estamos hablando de cuál es el límite, hasta dónde debe llegar el amor que yo tengo hacia mi prójimo. ¿Hasta dónde debe llegar? Hasta el infinito y más allá. ¿Sí, señor? Hasta allí llega el límite que debe tener el concepto que yo debo tener de prójimo. Miremos entonces lo que dijo Jesús: ama a tu prójimo, es decir, ama a la humanidad como si fuera que te amaras a ti mismo. ¿Quién no se ama acá? ¿Quién no se quiere? ¿O es que usted se odia? Nos amamos mucho, pero no amamos al prójimo. Todos nos amamos y tenemos porque queremos ser lo mejor para nosotros, porque deseamos que nos vaya bien en todo, porque siempre deseamos que todo lo mejor nos pase a nosotros. Eso es amarnos a nosotros mismos. Y si Jesús quiso decir que amáramos a los demás como nos amamos a nosotros mismos, entonces quiso decir que nosotros debemos desearle al prójimo lo mejor, debemos querer a los demás, debemos hacer todo lo que podamos o que esté en nuestras manos para los demás, así como queremos que sea para nosotros. Y a veces nos asusta cuando vemos las acciones que tiene el ser humano sobre sí mismo, a veces nos asusta. A veces pensamos que es mayor la esterilidad y el endurecimiento del corazón humano que lo que realmente esté calando la palabra amor o los sentimientos que debemos tener en cada uno de nosotros. Porque es lo que más hay, es lo que más se publicita, es lo que más vemos actualmente, es el endurecimiento del corazón del ser humano. Y a veces lo vemos aplicado con nosotros mismos. A veces nosotros mismos nos endurecemos, pero es una actitud defensiva que a veces tenemos enfrente es como una reacción defensiva que tenemos al ver que todo el mundo no piensa sino en sí mismo, pues nosotros también lo hacemos, porque es la reacción defensiva. Si los demás piensan en ellos mismos y no piensan en mí, pues yo tengo que pensar en mí y no en los demás. Y de allí parte el sentimiento no, sino el defecto del egoísmo, para que cada quien se enclaustre en sí mismo y no piense en los demás. Pero cuando nosotros comenzamos a pensar en los demás y dejamos de pensar en nosotros mismos, esa actitud que está viendo la otra persona, está empezando a ver, ya están pensando en mí. No están pensando en ellos, sino están pensando en mí. Y esa ejemplificación hace que los demás piensen en los demás y no en ellos. Y así, de grado en grado, los sentimientos de caridad y de fraternidad van a empezar a regarse por el mundo para ensancharse exactamente, para que todo el mundo comience a ese mismo ejemplo de una sola persona, empezar a dispersarse por todo el mundo. ¿Cuáles son los efectos de la ley del amor que nos enseñó Jesús? ¿Cuáles pueden ser esos efectos? El perdón. Sí, el perdón. Bueno, el perdón no es un efecto de la ley.
Cuando nosotros aplicamos el amor a los demás, ¿qué efecto tiene eso en los demás? Que se contagia. Que se contagia. Alegría, Muy bien. felicidad. Claro, se contagia. Exactamente. Sí. Buen ¿Cuál va la ánimo, respuesta? buen ánimo, armonía. Y solo dicen los Contagiamos de espíritus, amor. También vas a transmitir amor. dicen los espíritus que hay dos grandes consecuencias que resumen todos los sentimientos que nosotros podemos siquiera pensar en esos efectos. El primero es el mejoramiento moral de la raza humana. Cada vez que aplicamos el amor, nos vamos mejorando moralmente. Porque si no fuéramos mejores moralmente, pues estaríamos como hace unos 3.000 años. ¿Cómo estábamos hace 3.000 años? Menos evolucionados. Acuérdate de la cueva que estuvimos tú y yo. Peor de lo que estamos hoy. Y ya hay un avance moral en la humanidad. A pesar de todo lo que nosotros vemos, ya hay un avance moral en la humanidad, encarnada y desencarnada. Y el segundo efecto que hay en la aplicación de la ley de amor es la felicidad durante la vida terrestre. Sí. ¿Cuántos ejemplos tenemos? Pero muchísimos ejemplos tenemos de personas que lo tienen todo materialmente, pero cuando no tienen quien los ame, se suicidan. Y ejemplos los tenemos por montones. Cuando nosotros logramos amar a una persona, que no lo podemos definir, porque aún todavía somos incapaces de definir realmente lo que significa el amor, pero cuando tenemos ese sentimiento hacia otra persona, es lo máximo. Cuando podemos decirle a otra persona realmente que lo amamos, tenemos todas las cosas y las necesidades materiales se van al piso porque no nos interesan ya. Desde que tengamos el amor en nuestras manos y lo tengamos a nuestro lado con nuestros hijos, nuestros padres, nuestros esposos, nuestras esposas, con el ser que tengamos a nuestro lado, si sentimos que lo amamos, estamos tocando el cielo con nuestras manos. Y todos en algún momento hemos llegado a amar a una persona, a un ser en esta existencia. Y esos efectos de amar se ven en esto, porque el efecto de amar a una persona nos lleva a mejorarnos, a hacer las cosas mejores, a desearle lo mejor a esa persona. Y al desearle lo mejor a esa persona, estoy metiéndome en mi psiquis que quiero el bien. Si en algunas existencias pasadas yo pensé fue en hacerle daño, hoy con ese sentimiento de amor estoy metiéndome en mi psicología, en mi psiquis, que ya quiero es el bien para esa persona, que quiero lo mejor, que quiero auxiliarlo, que quiero ayudarlo y que quiero darle la mano. Entonces no son ese sentimiento de amor me va a generar otros sentimientos ahí mismo, otros hijos del amor que más adelante los veremos. Algunos pueden ser estos. Como efectos o como hijos del amor, podemos hablar de la paciencia, la abnegación, la humildad, la resignación y el sacrificio. Somos capaces de sacrificar materialmente nuestras riquezas, todo lo que quisiéramos lo daríamos a esa persona o a esos seres que amamos tanto. Nos resignaríamos con los defectos porque amamos tanto a ese ser que no vemos los defectos y solo después del matrimonio es que llegan y encontramos. Y entonces nos sacrificamos. Y nos resignamos. Entonces miremos que ahí van emparejados varias cosas, varios hijos de ese amor que nos van dando otros sentimientos que nos ayudan a convivir, a la convivencia. Y si ese sentimiento que estamos viviendo con una sola persona, empezamos a esparcirla con los demás, pues el mundo va a empezar a ser mejor. Claro, lógicamente vamos a empezar a ser humildes, vamos a ser más abnegados y vamos a tener más paciencia, porque a esa persona que en algún momento le dijimos que lo amábamos y que hoy de pronto ya como que se nos acabó el amor, dicen muchas parejas, por eso se separan, dicen, no, se me acabó el amor, yo usted ya no lo quiero, pues separémonos, porque ¿qué hacemos? Y vamos a buscar el amor a otro lado. Eso
Resulta que ahí estamos, es un amor incipiente. No digamos que no es amor, pero es un amor incipiente. Recordemos que todo va en grados. Pasamos por el instinto, después vamos a las sensaciones, para llegar en algún momento, para llegar a los sentimientos. Pero ese amor que decimos tener, pero que es un amor físico, va más pegado al amor de las sensaciones, de la sensación. Entonces, como ya no tengo esa sensación que tenía antes con usted, me voy a conseguir esa sensación a otro lado. Entonces, a ese que consiga, que me dé ese placer, esa sensación, sí le voy a decir que lo amo. Y vivir de sensación en sensación. Y vivimos una existencia, quién sabe, a lo mejor Rosalba y yo hace 2 existencias vivimos en ese mundo de sensaciones. Y ya hoy, en esta existencia, nos corresponde a nosotros vivir el amor de otra forma para comprender y llegar a lo que hablábamos antes de los sentimientos, para que ese grado espiritual se vaya evolucionando y el amor que antiguamente decía que era sensaciones ya pase a ser sentimientos. Entonces sí podemos decir que el amor es como el aprendizaje, la materia fundamental de nuestra evolución. En el curso de todas nuestras existencias tendremos que pasar el amor nivel 1, el amor nivel 2, nivel 3, hasta llegar a lo que es realmente el verdadero amor. Y nuestros cursos, que son nuestras diversas existencias, nos van dando las herramientas para comprender el poder. Hacer a nosotros lo que quisiéramos para nosotros. Realmente nosotros cuando amamos, cuando empezamos a amar, empezamos a hacer a los demás lo que quisiéramos para nosotros. Entonces yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, pero quiero de alguna forma que conmigo también hagan lo mismo. ¿Sí? Llegará un momento en nuestro nivel evolutivo que amaremos sin necesidad de que queramos que a nosotros nos hagan lo mismo, sino que será algo tan natural que amaremos simplemente por amar a los demás. Que no nos va a interesar. No esperando ni interesándonos que los demás nos amen a nosotros, que fue lo que vino a enseñar Jesús. Si miramos todo el recorrido histórico de la encarnación de Jesús, todas sus enseñanzas, Él vino solo a amar y aplicó amor. Y aplicó ese amor en los demás, levantando a los paralíticos. Y Él nunca esperó que lo amaran a Él. Antes, al contrario, a Él lo odiaron. Lo odiaron muchos. ¿Sí? Y Él solo amaba, incluso a aquellos que lo odiaban. En la ejemplificación de la existencia de Jesús, vamos a ver que está amando por todos los poros de su cuerpo. Y Él amaba por todos los poros de su cuerpo sin distinción. Y en la historia que veíamos al principio mirábamos cómo aquel ser, aquella mujer, tenía ese amor insípido de las sensaciones. Pero Jesús comprendía perfectamente a ese ser. Y Él en ningún momento le recriminó ni le dijo absolutamente nada. Él simplemente lo que hizo fue tenerle paciencia hasta el momento exacto en que debía demostrarle que realmente Él la amaba a ella. Y cuando llegó ese momento, cuando la encontró vejada, enferma, adolorida y en el estado más lamentable, ahí le demostró Él que realmente la amaba a ella. Ese amor espiritual, ese amor es el que algún día nosotros vamos a llegar. Amar bien con el fin de ser amado, dice el Evangelio según el Espiritismo. Y son unas palabras sabias. Muchos amamos y seguimos hablando de que todos amamos, pero cada uno ama de acuerdo a su nivel evolutivo. Cada uno de nosotros piensa que el amor es algo, pero realmente amar bien, ¿hasta qué punto lo estamos aplicando? Y la perspectiva que debemos tener es precisamente amar bien a los demás para que asimismo nos amen a nosotros. El amor, si nosotros nos vamos a mirar las palabras de André Luis
en el libro Evolución en dos mundos, él nos dice que el amor son, pues lo ejemplificamos de esta forma, bueno, no se ve muy bien, lástima. No sé. Se ve como dos flechas, una para acá y otra para allá. Una para arriba y otra horizontal. Desafortunadamente no se ve, pues no lo podemos arreglar ahorita, pero bueno. Ahí están. Ahí están. Hagamos auto de fe. Hagamos auto de fe. La línea vertical que va hacia arriba es la virtud. Esa virtud que todos tenemos. La línea horizontal es la inteligencia. Y en la medida en que todos vamos creciendo en virtud y creciendo en inteligencia, va generándose en nosotros el amor. Tal vez nosotros no lo vemos de una forma tan radical, tan radicalmente aplicada, porque esto necesita de muchos milenios, de muchas existencias para que llegue a niveles altos el amor que nosotros poseemos. Cada uno de los seres que estamos acá, encarnados y desencarnados, aplicamos esto. Y sea que empecemos intelectualmente, o sea que empecemos en la virtud, siempre nuestro amor va a ir creciendo. Cada nivel evolutivo, cada reencarnación va haciendo que nuestro amor vaya creciendo poco a poco. En unas crecerá más, en otras crecerá menos, pero siempre el amor en nosotros va a ir creciendo poco a poco. En una existencia puede que seamos virtuosos, poco intelectuales. Y en otra existencia puede que seamos intelectuales, pero poco virtuosos. Pero siempre esa línea del amor va a ir creciendo poco a poco. Siempre y en cualquier momento. Hasta matemáticamente, André Luis nos lo demuestra de esa forma. León Denis, en el libro El problema del ser y del destino, nos dice que las potencias del alma pueden ser resumidas en 3 palabras. La primera, querer, es decir, la voluntad, las ganas de hacer las cosas, el motor que nos empuja a ser mejores. La segunda palabra es el saber, el intelecto, las cosas intelectuales, la ciencia que todos los días vamos aprendiendo. Y la tercera, el amor. Pero que el amor es la más importante y por eso él la pone de primeras, porque el amor es la parte más importante en las potencias del alma. Y creo que es uno de los evangelistas que dice que sin amor no son nada. Juan, ¿Sí es? el apóstol Juan. ¿Sí es Juan? Que dice que sin amor no son nada. No somos nada sin amor. Porque el amor Pablo también habla de la emoción. De Pablo de Tarso es el que habla de eso en una de sus el amor cartas. todo lo perdona, el amor todo lo acepta, el amor no se ríe, el amor no es orgulloso, el amor no se envanece. Que yo puedo ser, yo puedo ser, tener todo, absolutamente todo, pero si no tengo amor, nada soy. Sería como el metal que y nada más. Entonces, el amor es la unión de esa sabiduría que vamos adquiriendo y de esa voluntad que todos tenemos. Es la unión de esas dos cosas para poder salir adelante todos nosotros. Nosotros tenemos que comenzar a realmente aplicar esa palabra amor en la real concepción que el espiritismo nos viene a enseñar. Nosotros aún todavía no conocemos lo que realmente es el amor. Y por consiguiente empezamos a tener únicamente ejemplificaciones en nuestra existencia de lo que significa el amor. Pero esas ejemplificaciones nos van dando en nosotros, en nuestra psiquis, en nuestra mente, que es la conductora de nuestra existencia, nos va dando ese pasito a paso que debemos dar para evolucionar. Nosotros hacemos muchas cosas por amor. Nosotros estudiamos porque nos amamos. Salimos adelante en un trabajo porque nos amamos y porque queremos lo mejor. Nosotros hacemos muchas cosas
por amor a nosotros mismos. Y ya comenzamos de una u otra forma a amar a los demás. Empezamos a amar a aquellos que están a nuestro lado. Y eso en nuestra evolución es súper importantísimo, porque nosotros con esa pequeña demostración de amor que estamos dando, va germinando en nosotros la semilla que tenemos sembrada, esa chispa divina que Dios sembró en nosotros cuando nos creó. Lo que pasa es que nosotros a veces nos dejamos colocar esa máscara en nosotros que no nos deja ver enfrente de lo que realmente es importante. Nos dejamos arrastrar por nuestras propias imperfecciones. Muchas veces nos dejamos arrastrar por los deseos de tener, de poseer, pero no material. Y hoy que estamos acá sentados, hoy que estamos aprendiendo una cosa nueva, estamos deseosos también de poseer, pero ya los bienes espirituales, los bienes que realmente a nosotros nos deben interesar, lo que realmente nos debe importar. Y en una reunión pública en 1959, Chico Javier recibió este mensaje que dice lo siguiente: si tuvieres amor, caminarás en el mundo como alguien que transformó su corazón en llama divina para disipar las tinieblas. Encontrarás en los calumniadores almas desatentas que la ponzoña del mal oscureció, y perdonarás toda ofensa con que te martiricen las horas. Sorprenderás en las maldicientes criaturas desprevenidas que el veneno de la crueldad enloqueció, y disculparás toda injuria con que deprimas tus esperanzas. Observarás en el usurero a la víctima de la ambición desorbitada, acariciando la ignominia de la usura en que se atormenta a sí mismo, y en el adicto al hermano que cayó voluntariamente en el pozo de hiel en que se arruina a sí mismo. Reconocerás la ignorancia en toda manifestación contraria a la justicia, y descubrirás la miseria como fruto de esa misma ignorancia en todas partes donde el sufrimiento plasma la cárcel de la delincuencia, el desierto de la desesperación, el infierno de la revuelta o el pantano de la pereza. Y si tuvieres amor, sabrás así cultivar el bien a cada instante para vencer al mal en cada hora. Y percibirás entonces, como Jesús, fustigado en la cruz, que tus más obstinados perseguidores son solo niños de corto entendimiento y de sensibilidad enfermiza que hay que comprender y ayudar, perdonar y servir siempre para que la gloria del amor puro, incluso en los suplicios de la muerte, nos levante del espíritu imperecedero a la bendición de la vida eterna. Muchísimas gracias.